yo quisiera invitarle a leer 2 versículos. Vamos a leer primeramente Hebreos capítulo 13, verso 8. Si ya lo encontramos, léalo conmigo. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. A ver, díganlo conmigo. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y ahora vamos a leer Isaías capítulo 26. Isaías capítulo 26, versículo 1. También léalo conmigo. En aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá, fuerte ciudad, tenemos salvación puso Dios, dígalo conmigo, por muros y ante muros. O sea, que está hablando no solo de un muro, sino que antes del muro hay otro muro. Vamos a orar a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, Dios mío, hemos leído tu palabra. Padre, nos hemos estado gozando con tu presencia. Señor, si tu presencia no estaría en este lugar, no sería un culto, Padre. Pero tú hiciste manifiesto, Señor, que estás aquí, Padre de la gloria. En esta noche tú confirmaste este mensaje, Señor. Y yo te agradezco, Padre, Dios mío, porque cuando tú haces tu voluntad, Dios mío, la iglesia es bendecida. Señor, te damos las gracias y lo hacemos en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Y amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Yo quisiera ver si me podéis acompañar en do mayor. A ver, vamos a hacer ese. A ver cuántos conocen este himno. O esta alabanza que dice: Dios es poderoso. Amén. A ver si estamos a ver. Al que está sentado. Sea
Gloria a Dios, todos sus asientos. Leíamos que Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. ¿Cuántos creen que Él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos? Amén. ¿Sabe por qué la Biblia dice que Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos? Porque los mismos milagros que Él hacía hace miles de años, todavía lo sigue haciendo. ¿Cuántos creen? Amén, amén. Es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Él no ha cambiado, hermano. Dice la Biblia, en el libro de Génesis, capítulo 12, versículo 1 al 3, dice que Dios llamó a un hombre, el cual se llamaba Abraham. Abraham es el padre de la fe. ¿Cuántos creen que Abraham es el padre de la fe? Abraham, hermano, vivía en un lugar donde se usaba adorar a dioses paganos, en donde había mucha idolatría. De allí Dios lo llamó a Abraham y le dijo: Abraham, sal de la tierra de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré, porque en ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Tú sabías que por Abraham es bendita tu familia? ¿Sabías eso usted? Que por Abraham es bendita todas las familias de la tierra. ¿Por qué? Porque nosotros adoramos al Dios de Abraham. ¿Cuántos adoran al Dios de Abraham? ¿Usted adora al Dios de Abraham? Y allí le dijo Dios: sal de la tierra de tu parentela y yo te bendeciré. Y serás de bendición. Y todo aquel que te maldijere será maldito, y el que te bendijere será bendito. Porque así es la simiente de Dios. Ninguna maldición puede tocar a la simiente de Dios. ¿Sabe por qué? Porque cualquiera que nos hace una bendición a nosotros, Dios la convierte en bendición. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen? Dios convierte esa maldición en bendición. Y allí Dios llamó a este hombre, Abraham, y le dijo que de él iba a salir una gran nación. Y esta nación iba a ser el pueblo de Israel. Usted lee la historia, sigue leyendo. Abraham tuvo a Isaac, Isaac tuvo a Jacob, y a Jacob se le fue cambiado el nombre. Él se llamaba Jacob. Jacob significa engañador, pero Dios le cambió el nombre y le puso el nombre de Israel, que significa príncipe. Amén. De Dios. ¿Se da cuenta cómo Dios nos cambia el nombre? Antes yo decía: mira, ahí va el borracho, ahí va la prostituta, ahí va, y ahora ahí va el Hijo de Dios. Ahí va la hija de Dios. Ahí está la hija de Dios. Ahí está el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios te cambia el nombre. ¿Sabe que cuando Dios le cambió el nombre a Israel, Él puso sus ojos
en Jacob y sabía que Jacob iba a ser una gran nación. Y se hizo esta gran nación. Cuando Dios le dijo a Abraham que él iba a multiplicar su descendencia, y le dijo: Abraham, mira al cielo. Y él vio que el cielo estaba estrellado, había un montón de estrellas, y le dijo: así será tu descendencia. Y mira la arena del mar, así como es la arena del mar, así será tu descendencia. Por eso Dios le dijo que todas las familias de la tierra en él iban a ser niños. Dios había escogido este pueblo, pero pasaron los tiempos, este pueblo fue creciendo, este pueblo se hizo una nación, se hizo un pueblo grande, y pasaron por muchas dispensaciones, hasta que llegamos a que Jacob era un hombre anciano, en el cual él tenía 12 hijos, y uno de esos era José. ¿Cuánto conoce la historia? Amén. Yo no le estoy contando la película, porque muchos dicen: sí, yo vi la película. No, esto no es una película, es una realidad. Amén, amén. La Biblia es una realidad. La Biblia es verdad. Y todo lo que nosotros predicamos está acá en la Escritura. Si usted lo lee, lo va a ver. Y allí Dios dice que allí Él tomó al pueblo de Israel como su pueblo. Y este pueblo estaba viviendo en un lugar en donde ellos pastaban sus animales, en donde ellos estaban. Pero llegó un momento en donde, bueno, todos sabemos la historia, en donde José es vendido por sus hermanos y es llevado a Egipto. ¿Saben lo que significa el nombre José? Significa preservación de vida. ¿Sabe que el nombre José no le puso tampoco José porque quizás a ellos o a su esposa se le puso que tenía que ponerlo? No. Todos los nombres que estaban escritos en la Biblia están escritos por revelación, están escritos por inspiración divina. Y la palabra José significa preservación de vida. José, sus hermanos lo vendieron y creyeron que le estaba haciendo un mal, pero ellos no sabían que aquel muchachito que ellos estaban vendiendo, ese muchachito después iba a ser una preservación de vida para ellos. Porque cuando en Israel, cuando en Judá no había alimento, allí José mandó llamar a sus hermanos y ellos vinieron, y allí había grano, y allí había bendición para ellos. ¿Por qué? Porque donde pisaron los hijos del Señor, allí hay bendición. ¿No pueden creer? Porque donde pisan los hijos del Señor, allí hay bendición. Y allí estaba José. Primero fue un esclavo, pero después Dios lo puso arriba. Él lo levantó. Dios lo puso como el segundo de cada uno. ¿Para qué? Para hacer una preservación del pueblo de Israel. Pero todo lo bueno pasa. Todo lo bueno pasa, hermano. No todas las cosas son buenas. Pero tenemos una promesa que el apóstol Pablo dijo en Romanos 8:28, que a los que aman a Dios, todas las cosas te ayudan a bien. ¿Cuántos de ustedes en esta noche? Estás pasando algo, estás pasando una prueba, una dificultad, no tienes trabajo, estás pasando algo, todo te sirve, ese es el propósito de Dios. Amén. Dice que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Si tú tienes un llamado, yo tengo un llamado, vamos a padecer en esta tierra, vamos a padecer dificultades, vamos a padecer quizás hambre, quizás muchas cosas. Pero Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo vencí al mundo. ¿Cuántos lo creen en esta noche? Amén. ¿Usted cree? Y bueno, este pueblo fue allí fue enviado por José. José mandó a llamar a sus hermanos. Bueno, todos conocemos la historia, pero bueno, vamos a llegar al punto. Vamos a ir al libro de Éxodo, capítulo 14. Éxodo, capítulo 14.
vamos a ver, dice la Biblia, que luego que José murió, se levantó, dice la Biblia, que se levantó un faraón que no conoció a José. Entonces no tenía afinidad con el pueblo de Israel. Al contrario, dice la Biblia que los hizo esclavos. O sea, de que José, después de haber sido el gobernador de Egipto, después ese pueblo que él trajo y que vivieron muchos años bien con José, pero cuando José murió, ahí se levantó un faraón que no conoció a José y hizo que el pueblo de Israel fuera esclavo. ¿Sabe cuántos años tuvo de esclavo? ¿Cuántos años tuvo de esclavo Israel? Dice la Biblia que 400 años. 20 años estuvo Israel esclavo en Egipto. Imagínense cuántos años, 420 años. Dice que ellos no eran dignos de nada. A ellos los tenían como esclavos. Ellos no podían gozar con sus esposas, con sus hijos, porque ellos tenían todas las espaldas laceradas, los hacían hacer ladrillos, y llegó un faraón que le sacó la paja, o sea que los hizo trabajar, le hizo de todo. Los flageló al pueblo de Dios, aquel pueblo que Dios le dijo, donde quiera que vayan, que iban a ser de bendición. Ellos estaban pasando esa prueba, pero dice que un día Dios miró el clamor de ellos. Yo me imagino que habría muchos que exclamaban a Dios, clamaban: Señor, libértanos, Señor, danos libres de esta esclavitud, porque ya no damos más. Y Dios es un Dios que vive, es un Dios que tiene oído para oír. Dice que escuchó desde lo alto y vio la aflicción de su pueblo. Y cuando vio la aflicción de su pueblo, ¿qué hizo Dios? Le levantó un libertador. ¿Cómo se llamaba este libertador? Moisés. Este Moisés, dice que Dios levantó, había sido criado, dice, en la casa de Faraón. La hija de Faraón lo había tomado de las aguas. Por eso le pusieron Moisés, porque lo habían sacado de una canasta, en lo cual le pusieron el nombre de Moisés. Nadie sabía que este niño iba a ser el libertador para el pueblo de Israel. Nadie sabía, pero Dios lo tomó a este hombre para libertar a su pueblo. Bueno, todos sabemos la historia. Luego Dios lo llama a Moisés. Moisés proclama al pueblo que Dios le había dado la liberación. Basta al faraón y le dice: deja ir a mi pueblo que vaya a adorar. Y Faraón se endurece y Dios mandó 10 plagas. Y Dios, en una de esas plagas, imagínense cuando Dios mandaba las plagas, allí todo Egipto estaba padeciendo esas plagas. Pero en el pueblo de Gosén, donde estaba el pueblo de Israel, allí no había ninguna plaga. Dice la Escritura que Dios mandó 3 días de tinieblas a Egipto. Y de allá de Egipto se veía la luz de Gosén. Porque donde están los hijos del Señor, allí hay luz. Donde están los hijos del Señor, allí hay bendición. No podemos, Dios no puede castigar al egipcio con el Hijo de Dios. Dios miró y vio a sus hijos y los puso en un lugar que se llamaba Gosén. En ese lugar estaban ellos, estaban resguardados. Dios los estaba guardando. Cuando Él estaba mandando el juicio hacia Egipto, Él estaba guardando a sus hijos en un lugarcito que se llamaba Gosén. ¿Qué te recuerda esto? ¿No te recuerda que cuando Dios mandó el juicio, cuando Dios manda cosas, a veces manda tormentas, a veces manda cosas que no tocan la casa? ¿Por qué? Porque Dios hace como una diferencia entre sus hijos y aquellos que le sirven y de los que no le sirven. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios malo. No, Él no es un Dios malo, solamente que Él cuida lo suyo. ¿Cuántos creen? ¿Cuántos creen que Él cuida lo suyo? Él cuida lo suyo. Pero vamos a llegar aquí. Dice la Escritura que después que ellos dejan ir
Faraón deja ir al pueblo de Israel. Ellos tuvieron que atravesar todo el desierto. Dice la Biblia que ellos fueron por todo el desierto y iban en el desierto y iban quejándose, pidiéndole a Dios que le mandara comida, que le mandara agua, y el Señor haciéndole todas las cosas. Ellos querían volverse a Egipto. Ellos querían volverse a Egipto. ¿Saben cómo se llama este mensaje? Se llama la protección del Señor, la cobertura de Dios. ¿Cuántos quieren estar en la cobertura de Dios? ¿Saben que hay mucha cobertura? Podríamos hablar de la cobertura. Yo estaba trabajando, cuidando unos ancianitos, ellos tenían OCK, que es la cobertura del Estado, y es una cobertura que le cubre en lo que es la medicina, en lo que es una ambulancia, en lo que es... Hay mucha cobertura. Hay otra cobertura que se llama Medipé. Hay muchas coberturas, pero qué bueno que estar en la cobertura de Dios. ¿Cuántos quieren estar en la cobertura de Dios, hermanos? Sabe que la cobertura de Dios es gratis. Dios no te pide nada. Lo único que te pide es que creas. Para el que cree, todo le es posible. Amén. ¿Cuántos lo creen en esta noche? Amén, amén. Amén. Y dice, vamos a leer Éxodo capítulo 14, versículo 13. Quiero que abran sus Biblias. Y dice así: después que el pueblo era perseguido por el pueblo de Israel, por el pueblo de Egipto, perdón, y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que el Señor hará con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo veréis. Mire, ellos estaban siendo perseguidos. Ellos estaban siendo quizás acosados, quizás estaban, ya los egipcios estaban cerca de ellos. Y ellos empezaron a decirle a Moisés, dijeron: no es esto lo que te habíamos dicho en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ve la salvación que Jehová, el Señor, hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Fíjese, ellos estaban siendo perseguidos, pero leíamos en Isaías capítulo 6, versículo 26, verso 1, que él iba a ser un muro y antemuro. Ahora, ¿dónde vemos esto? Dice en el capítulo de Éxodo, capítulo 14, lea conmigo el versículo 19. Dice: y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. ¿Se da cuenta ahí? Ahí tenemos el muro y antemuro. Dice la Biblia que el ángel del Señor que iba en pos de ellos no iban solos, el ángel del Señor los iba cuidando, pero ellos no veían el cuidado de Dios. Ellos se acordaban lo que había en Egipto, se acordaron de los ajos, se acordaron de la cebolla, se acordaron de todo lo que había en Egipto, pero no se acordaban de todos los males que pasaron en Egipto. Todas las cosas. Y hermano, a veces Dios nos permite que nosotros hacemos cosas. ¿Sabe para qué? Para que podamos entender que el tiempo de hoy no es el mismo el de ayer. Que Dios cambió nuestro lamento en baile. ¿Cuánto lo creen? Amén. ¿Cuánto lo creen que Dios cambió nuestro lamento en baile? Ellos habían pasado, habían sido perseguidos por los egipcios. Allí estaban los egipcios persiguiéndolos, pero dice que el ángel del Señor dice que se fue. ¿A dónde? A la retaguardia, a hacer de muro y antemuro, porque Dios, lo que Él dice, lo que Él promete, Él lo cumple, y por eso nosotros lo podemos ver, hermano, que Él
allí había puesto la nube, había puesto la columna de fuego atrás de ellos para cubrirlo de los egipcios. Y dice la Biblia que mientras la nube para los egipcios era tinieblas, para el pueblo de Israel era sombra. ¿Por qué? Porque Dios estaba cuidando. Pero hay una cosa en la cobertura de Dios. En la cobertura de Dios, cuando tú entras a la cobertura de Dios, no puedes salirte, porque no hay escapatoria. Ahora, ¿dónde no está la escapatoria? Usted que dice más adelante que ellos tuvieron que cruzar un mar. Era el Mar Rojo, el que estaba cantando nuestro hermano Juan. Él estaba cantando que ellos cantaron el himno de victoria. Pero antes de cantar el himno de victoria, tuvieron que cruzar el mar. Ahora fíjese, si usted se fija, de un lado estaba la nube y estaba el ángel del Señor. Y del otro lado estaba la dificultad, estaba el Mar Rojo. Pero ¿qué le dijo Dios a Moisés? Vamos a leer en el capítulo 21 y 22. De Éxodo 14. Dice así: entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios, al huir, se encontraban con el mar, y el Señor derribó a los egipcios en medio del mar, y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó de ellos ni uno, y los hijos de Israel fueron por el medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha. ¿Se da cuenta? El muro Dios había hecho con las aguas, fueron un muro y antemuro. Cuando el Señor promete algo, Él lo cumple. El pueblo de Israel estaba siendo perseguido por los egipcios, pero Dios le dijo a estos egipcios que te persiguen: nunca más lo veréis. Y nunca más lo verían. ¿Cuánto creen, hermano, en esta noche? ¿Cuál es la dificultad que tú tienes en esta noche? Si estás en la cobertura de Dios, no hay escapatoria, porque nosotros no nos podemos salir de Él. No podemos ir para atrás, porque atrás está la columna del Señor, atrás está la nube del Señor, atrás está el fuego encendido del Señor, y adelante está la dificultad del mar, pero Dios abrió las aguas. En esta noche no hay dificultad que el Señor no pueda hacer, no hay dificultad que sea impedimento para el Señor. Dios puede hacer un milagro en tu vida. El Señor está aquí en esta noche. ¿Cuándo lo creen? El poderoso Dios que abrió las aguas, que abrió el mar, está aquí en esta noche. Si tú lo crees, si tú quieres en esta noche ser bendecido, si tú quieres ser liberado, si tú necesitas que Dios te bendiga en esta noche, yo te invito a ponerte de pies en el nombre de Jesús. Vamos a orar a Dios en esta noche, agradeciendo su amor, y el Señor, para Dios no hay nada imposible.